Vamos a continuar con el estudio que tenemos en Primera de Juan. Estamos mirando esto ya hace unos cuantos meses, ¿verdad? Este estudio de Primera de Juan, capítulo 2, y nos toca el versículo 18 y versículo 19. Primera de Juan, si podemos ponerlo ahí en la pantalla también. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 18 y 19. Así que vamos a tener la lectura bíblica ahí, y dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre que estás en los cielos, nuevamente venimos ante ti, Señor, y traemos, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestra iglesia, familias, oh Padre, y rogamos, Señor, tu misericordia, rogamos tu perdón, tu gracia sobre nuestras vidas, y Señor, que tú, Señor, sigas obrando en medio nuestro, y que tu palabra sea el instrumento de tratarnos, Señor, de moldearnos, fortalecernos en la fe, y todo esto, Señor, lo hacemos pidiendo en el nombre glorioso, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, y es nuestra única esperanza y confianza. Así que lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en Primera de Juan, entonces, capítulo 2. Y estamos mirando, hermanos, una vez más. Decimos que este libro de las Escrituras ha tenido un propósito, y el propósito es mostrarnos pruebas, ¿verdad?, de una genuina comunión con Dios. O sea, pruebas de una sincera relación con Dios. Y bueno, el domingo pasado estuvimos mirando justamente acerca del afecto al mundo. ¿Recuerdan? Primera de Juan 2.15. Estuvimos mirando eso, ¿verdad? Y cómo un verdadero creyente, ¿verdad?, su relación con el mundo. Pero ahora vamos a mirar la prueba de la perseverancia, porque es lo que justamente trata Juan acá, ¿verdad? Juan está diciendo que una evidencia de que Dios ha obrado en tu vida, de que hemos experimentado la nueva salvación, es que un creyente genuino persevera en los caminos de Dios. Esa es la afirmación. Pero vamos a empezar a introducirnos a este tema con el versículo 18. Y comienza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Yo pensaba mientras estaba estudiando este pasaje, el apóstol Juan dijo esto más o menos unos 2000 años atrás. 2000 años atrás. Y Juan está diciendo: ya es el último tiempo. O sea, Juan veía, el último tiempo es una referencia a la venida de Cristo. O sea, Juan está 2000 años atrás diciendo: está cerca. Ya veía como los últimos tiempos. Y yo mientras me asombraba, ¿no? Digo, ¡guau, caramba! Digo, si Juan lo veía así, hermano, la pregunta sería: ¿cómo tenemos que verlo nosotros? Que han pasado 2000 años. Que la maldad, el pecado, la inmoralidad va en aumento. Y uno piensa: ¿hasta cuándo el Señor tendrá paciencia? Hermanos, indudablemente, ¿verdad?, podemos decir hoy, afirmar, la venida del Señor Jesucristo es eminente y cuán más cerca está. Así que Juan introduce, ¿verdad?, este tema, y va a comenzar acerca de los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristianos. Y comienza a hablar acerca de una característica en este pasaje acerca de ellos. Y una de ellas es que ellos no permanecen en la verdad. No permanecen, no perseveran en la verdad. Justamente es interesante porque la palabra apóstol significa enviado. Y apóstata, desviado. O sea, un apóstata es alguien que se desvió de la verdad. Y por supuesto, hermanos, él comienza diciendo: el anticristo
¿verdad? Según vosotros viste que el anticristo viene. ¿Saben que en la carta de Primera de Juan, Juan menciona 3 veces el anticristo? Y en sus otras 2 cartas Juan lo menciona una. O sea, 4 veces lo menciona. Era un tema, ¿verdad?, importante para Juan enseñar a sus lectores quién era el anticristo. Quizás usted ha escuchado acerca de esta palabra, de este personaje. Yo sé que en el mundo de hoy es ridiculizado, se hacen broma con esto, se han hecho películas. Pero más allá de lo que diga el mundo, la Biblia dice que es una profecía y cuando se habla del anticristo, hermanos, no está hablando de un sistema falso de religión, no se está refiriendo a un poder político, no se está refiriendo a un sistema, no es algo simbólico, sino que se está refiriendo a una persona real, una persona, ¿verdad?, que un día vendrá, y vamos a ver cuándo. Su nombre, anticristo, significa contra de Cristo, contrario a Cristo. Eso es lo que significa un anticristo. Esta persona, según las Escrituras, va a ser una persona poseída por Satanás. Poseída por Satanás, el cual Satanás le dará todo su poder para hacer grandes señales y milagros. Eso lo dice, por ejemplo, vamos a leer un poquito en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y dice así la Escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Bueno, acá la Escritura claramente nos está diciendo que este personaje, cuando venga, va a hacer grandes señales, va a hacer milagros, ¿verdad? El mundo va a quedar fascinado ante él. Es muy probable, hermanos, que el mundo de hoy, ante los problemas que hoy tiene, ¿verdad?, como el hambre, las guerras, las enfermedades y muchos otros problemas, esta persona se presente como la solución a los problemas mundiales. Y el mundo le entregue el poder. Él va a venir, ¿verdad?, como un lobo vestido de oveja. No va a ser un dictador. La Biblia dice que se le va a entregar el poder. Así que un día vendrá esta persona, el cual él se hará pasar por un falso Cristo. Él se presentará como el Mesías esperado. De hecho, el pueblo judío es muy probable que crean que este es el Mesías. Por eso Jesús profetizó, dijo: yo que he venido en el nombre del Padre, no me recibisteis. Pero el que venga en su propio nombre, a ese recibiréis. Y es muy probable que se esté refiriendo al anticristo, ¿no? Hermanos, ¿cuándo vendrá? Él vendrá Él vendrá cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Cuándo va a venir este personaje? Cuando la iglesia ya no esté. Nosotros ya no vamos a estar, gracias a Dios.
Así que ahí comienza un periodo de 7 años de tribulación sobre la tierra. ¿Y cuándo va a ser destruido? ¿Cuándo finaliza su gobierno, su engaño, su maldad aquí en la tierra? Al final de los 7 años, cuando Cristo regrese con su iglesia a establecer su reino milenial. Hermanos, quería hacer una pequeña, breve introducción acerca de esta persona, porque acá Juan, la palabra de Dios lo está tratando. Pero Juan sigue diciendo, así ahora, versículo 18, han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Juan está diciendo, miren, no se dejen engañar, un día vendrá un anticristo con A mayúscula. Pero por ahora, a través de 2000 años, y van a seguir surgiendo hasta que Cristo no venga, muchos anticristos con A minúscula. Vaya si habrá anticristos. Vaya si habrá, ¿verdad?, personas que se oponen al Señor Jesucristo, se oponen a la fe. Y es interesante que Juan está viendo a estas personas, ¿verdad?, como engañadores, como instrumentos del diablo, pequeños anticristos. Hermanos, ustedes saben que a través de estos 2000 años, más de 50 hombres, dentro de ellos inclusive mujeres, se han declarado ser el Mesías. Se han declarado ser el Cristo. Y hoy en algunas partes del mundo hay gente que dice ser el Mesías. Y hay gente que lo adora y lo sirve. Es increíble. Claro, hermanos, cada vez que estos personajes mueren y no resucitan, ¿verdad? Pero, hermanos, tantos ejemplos de falsos cristos hay. ¿Quiénes son estos pequeños anticristos? Entonces, hermanos, son falsos maestros de la fe. Son apóstatas, son engañadores. Falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos guías espirituales que tuercen la verdad. Eso es un tema de esta carta de Juan. Por eso, mire el capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego dice, ¿verdad? En esto conoce el Espíritu de Dios, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque recuerden que en aquel tiempo los gnósticos negaban la deidad de Cristo. Ya en aquel tiempo, ¿verdad?, estos falsos profetas, falsos maestros, pequeños anticristos, estaban negando la persona de Cristo. Su esencia, su persona. Y lo veían como un simple maestro. Hermanos, vemos la exhortación del Señor Jesucristo. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 24, capítulo 24, versículo 24 del Evangelio de Mateo. Porque se levantarán, y aquí está, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Hermanos, ¿vieron que el diablo tiene poder de hacer señales y prodigios? Y los falsos profetas también. Y los falsos pastores también tienen poder de hacer milagros y cosas así. Cosas extrañas. Tengamos cuidado, ¿verdad? El poder no es señal que Dios esté presente. ¿Verdad? Hay lugares donde supuestamente hay poder y hay sanaciones y hay cosas. Pero hermanos, acá dice y harán prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. ¡Wow! Usted se da cuenta que para los escogidos es una referencia ¿a quién? A los creyentes, a los verdaderos creyentes. Y para engañar a un verdadero creyente, hermanos, no podemos venirle a traer un falso evangelio, no podemos traerle Tenemos que predicarle el evangelio, pero de una manera torcida, parecida, pero engañosa. Estos se disfrazan como apóstoles de Cristo, estos anticristos se disfrazan como pastores, se disfrazan, ¿verdad?, como siervos de Dios, pero su corazón es perverso. Su corazón está lleno de avaricia, de engaño, de lujuria, ¿verdad? Y estos son, indudablemente, dentro de ellos se oponen al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús está haciendo esta exhortación.
Yo puedo afirmar, hermanos, esto, que los peores enemigos de la fe y de Cristo no son los que se declaran ser ateos. Porque el que es ateo, punto. Y hay gente que, ¿verdad?, que odia a Dios y hace debates en internet contra Dios y son enemigos de Cristo y está bárbaro, son declarados. ¿Saben cuáles son los peores enemigos? Son aquellos que se dicen ser cristianos, se dicen ser pastores de Dios y en el nombre de Cristo roban, violan, abusan de menores, estafan, se enriquecen, abusan. Y cuando el mundo ve, hermanos, ¿qué dice? ¿Saben, hermanos? Esto está escrito en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, Pedro está diciendo, si bien hubo, tengan cuidado, va a haber tiempo, o sea, se está cumpliendo lo que está diciendo Pedro, porque habrá tiempo futuro. Como habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente, o sea, son muy astutos, encubiertamente, disfrazados. Hablan muy lindo, detrás tienen una música sentimental. Juegan con las emociones y te hablan de Cristo y te hablan de la Biblia. Pero de esa manera tan astuta y encubierta, ¿qué van a hacer? Dice, y encubiertamente, dice, introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por culpa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué actual que es esto, ¿no, hermano? Qué actual. A ver, hermano, ¿qué es lo que se dice en la calle, los incrédulos? ¿Qué es lo que dicen de las iglesias? La mayor parte de la gente. ¿Que la iglesia qué es? Que la iglesia es un negocio. Tristemente, hermano. Los incrédulos, no, dice la iglesia, mirá, dice, ponete una iglesia, hace ese tipo de bromas. ¿Por qué? Porque ellos, la cara visible de la iglesia son estos falsos pastores, falsos maestros que son multimillonarios, que tienen el poder de pagar un canal abierto, ¿verdad? Y es lo que la gente ve. Y ve las herejías que hacen, las locuras que hacen, cómo piden dinero. Y a veces uno piensa en términos generales, pero a veces, hermanos, es increíble aún en nuestra ciudad las cosas que se enseñan y las aberraciones. Bueno, pero hay tantos abusos, ¿verdad?, que se hacen en el nombre de Cristo y hace que la gente, ¿verdad?, blasfeme contra la verdad. Y ahí está el propósito del diablo. Ahí está el propósito satisfecho del diablo. ¿Usted me entiende? ¿Cómo puede usar un falso profeta, un falso pastor, un falso maestro? Porque el diablo quiere que la verdad de Dios sea blasfemada. Quiere que el mundo, ¿verdad?, blasfeme contra los verdaderos cristianos, contra la iglesia, contra la palabra. Y al final estos son instrumentos del diablo. Entonces, hermanos, y uno se puede hacer una pregunta, ¿de dónde salen estos falsos maestros, falsos profetas, falsos creyentes, falsos pastores, falsos anticristos? ¿De dónde salen? Bueno, Juan lo contesta. Miren lo que dice el versículo 10, allí volviendo a 1 de Juan, perdón. 1 de Juan 2, 19. ¿Salieron de dónde? De nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Hermanos, muchas veces salen de la verdad. Salen de la verdad. ¿Saben, hermanos, a qué me hace acordar a la exhortación que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 le hizo a los ancianos, o sea, a los pastores de la iglesia de Éfeso? ¿Recuerdan? Cuando Pablo les dijo, dice, bueno, el Espíritu me ha revelado que es la última vez que voy a estar con ustedes, no los voy a ver más. Y ellos, ¿verdad?, le abrazan y lloran y oran con él y los despiden a Pablo. Y Pablo les da una exhortación muy importante. Y les dice en el versículo Hechos 20:30 que tengan cuidado de vosotros mismos, porque dice, y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Wow. Pablo le está diciendo, dentro de ustedes, tengan cuidado. Muchas veces estos anticristos, estos falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, salen de la verdad. De vosotros mismos, les dijo el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la obra de estos? ¿Cuál es el propósito de estos anticristos? El propósito de ellos hermanos, es engañar creando un falso Cristo, un falso evangelio y una falsa manifestación del Espíritu Santo. Eso está en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleráis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está hablando de una iglesia, en una simbología como que fuera la esposa de Cristo. Versículo 3. Pero me temo que con la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Satanás a través de la serpiente en el huerto del Edén? Adán y Eva. Le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Hermanos, el mismo diablo, la misma serpiente, nos sigue diciendo, con que te enseñan eso. Que eso es el Evangelio. Eso es lo que te enseñan en la iglesia. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y indudablemente pone en tela de juicio la palabra de Dios y nos hace dudar de la palabra de Dios para que al fin nosotros podamos alejarnos de la verdad. Su obra es corromper la verdad de Dios y tienen 3 puntos fundamentales. El primero, negar la suficiencia, la autoridad de las Escrituras. Hermanos, ellos tratan de destruir la verdad. Tratan de que vos creas en sueños, en revelaciones, en sentimientos, en experiencias, en el profeta fulano, en el profeta ciclano. Dios me mostró, Dios me dijo, pero hermanos, ¿saben qué? Hay gente que no sabe nada de la Biblia. Y viven, ¿verdad?, esa imaginación. O creas, ¿verdad?, en el libro del Mormón, el profeta José Smith. O que creas en las revelaciones de Elena de White. O que creas en la tradición de la Iglesia Católica. O que creas en cualquier otra cosa, pero la Biblia no sea la autoridad. Hace 2 días un señor que es católico me decía, a ver, yo no entiendo, ¿quién es la autoridad en tu iglesia? Y tuve una preciosa oportunidad de predicarle, ¿no? Y es un vecino nuestro acá de la iglesia. Claro, porque un católico no puede entender, ¿verdad? Como que, o sea, ellos tienen toda una pirámide, ¿verdad? Está el Papa, ¿verdad? De los obispos. Entonces digo, la autoridad en nuestra iglesia es las Escrituras. Todo lo que la Biblia dice hacemos y lo que la Biblia dice no hacemos. No nos guiamos por la tradición. Luego la Biblia delega autoridad dentro de la iglesia, que son pastores y diáconos, pero siempre sujetos a la Biblia. Y la iglesia, la asamblea también tiene autoridad sobre el pastor y el diácono. Porque si un pastor hace las cosas mal, hermano, la iglesia tiene la autoridad para sacarlo. Entonces, hermanos, pero el punto es que la obra del diablo es desacreditar que tú confíes en cualquier otra cosa menos en la Biblia. Bueno, hermanos, para que si un día alguien le pregunta a usted ¿quién es la autoridad en nuestra iglesia? Dígale las Escrituras. ¿Qué creemos en nuestra iglesia? Las Escrituras. ¿Qué confiamos? ¿Qué practicamos? Las Escrituras. Hermanos, otra cosa que ellos, en segundo lugar, ellos tratan de negar, desacreditar, desfigurar la persona de Cristo. Hasta el día de hoy, hermanos, hay sectas que dicen que Jesús no es Dios. Que Jesús fue una especie de diosito. Algo así. Un profeta, como dice el Islam. El Islam reconoce a Cristo. Pero dicen que fue un profeta nomás. No el Mesías esperado, no el Hijo de Dios.
No el Salvador, no el, como dice 1 Juan 5:20, ¿verdad? Dice, el Dios verdadero con mayúscula. Entonces, hermanos, ellos tratan de negar la persona de Cristo. Y en tercer lugar, los anticristos, ¿saben? Los falsos profetas tratan de negar la suficiencia de la cruz de Cristo. Hoy, hermanos, una hora antes, los miembros de nuestra iglesia nos reunimos a celebrar la Cena del Señor. ¿Y qué estamos celebrando? Lo que estamos recordando es que la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es perfecta, es completa y es suficiente, es poderosa para salvar a cualquier pecador que ponga su confianza en la cruz. Que ponga su confianza en aquel que dio su vida por él. Nosotros, hermanos, no merecemos nada. Y es imposible que nos ganemos la salvación por nuestro esfuerzo personal. Pero Cristo en la cruz hizo todo. Entonces estas cosas tratan, hermanos, a tal punto, hermanos, que acá Juan le llama anticristo, pero Pablo usa tantos otros términos. Por ejemplo, Pablo exhorta en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, si alguno predica otro evangelio, sea anatema. ¿Qué significa? Maldito. El apóstol Pablo les está diciendo maldito. Hermanos, la obra del diablo es desvirtuar la verdad y llevarte al engaño y a la mentira. Por eso nuevamente cito las palabras de Cristo en Mateo 24:24. Y aún engañarán a los escogidos. Ahora, bueno, hermanos, vamos a continuar y vamos a pasar al versículo 19. Y dice allí, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Y quiero volver al tema del mensaje de esta tarde, porque el tema, hermanos, es la perseverancia, una prueba de la fe genuina. La prueba de la verdadera conversión, ¿cuál es? La perseverancia. Y es lo que está tratando Juan. Y Juan está diciendo, si hubieran sido de nosotros, o sea, si hubiesen sido genuinos, si realmente hubiesen experimentado la salvación, el nuevo nacimiento, ¿cuál hubiese sido el efecto? ¿Cómo los hubiésemos conocido? Hubiesen permanecido con nosotros. Y Juan hace esta afirmación, que los genuinos cristianos van a perseverar en la fe, van a perseverar hasta el fin. Los teólogos han llamado a esta doctrina la perseverancia de los creyentes o la seguridad eterna de los creyentes. Qué maravillosa doctrina, ¿no? Enseña que los creyentes genuinos, salvados, perseverarán hasta el fin. ¿Y cuál es la razón por la cual los creyentes permanecen fieles al Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Saben cuál es? Es porque el Señor es fiel en sostenerles. No es porque nosotros somos, miren, no, yo, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque soy súper cristiano, me saco la camisa y tengo súper cristiano. No existen súper cristianos. Este pastor Paul Washer dice, no existen grandes hombres y mujeres de Dios. Existe, ¿verdad?, hombres y mujeres débiles, hermanos de un Dios grande. Eso es lo que es, la verdad. Somos débiles, pero un Dios es maravilloso. Y si perseveramos es porque Dios es fiel en sostenernos. Y recuerdan lo que enseñó, hermanos, el pastor Gustavo de Oliveira en la carta de Judas, allí en el campamento, cómo terminó el versículo 24 y cómo termina Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardar sin caídas. ¿Qué hace Dios? Nos guarda. Dios nos guarda, hermanos. Esta palabra guardarnos, la idea es sostenernos, preservarnos. Tenemos que entender, hermanos, que la gracia de Dios no solamente actuó el día que tú fuiste salvo, sino que la gracia de Dios va a actuar todos los días de tu vida para sostenerte, alentarte y llevarte a seguir perseverando. Todos los días. Por eso recuerdan cuál fue la promesa del Señor Jesucristo. He aquí yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es interesante que el apóstol Pedro también alienta a los lectores de su carta con esta misma promesa. Primera de Pedro 1:5. Dice así la palabra de Dios.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y me gusta esta palabra, guardados. Es la palabra phroureo. Es la palabra griega que significa ser vigilado, ser protegido, ser guardado. Y la idea que transmite esta palabra, ¿saben cuál es? Es la de un centinela que guardaba a una persona, a un preso, a un soldado que está mirando que no se le escape el recluso, a la persona privada de libertad. Tenía que estar vigilándolo, ¿verdad? Mientras estaba ahí de guardia, tenía que estar vigilándolo. Ahora, hermano, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos cuida, nos vigila, nos sostiene. Está hablando de su fidelidad al sostenernos. Dios no nos descuida. Es lo que dice el Salmo 91. No se dormirá el que guarda a Israel. Dios no se duerme, no mira para el costado. Él está sosteniéndonos. Aun cuando nosotros hay momentos en nuestra vida que pensamos, ¿dónde está Dios? Dios está. Y Dios te está sosteniendo. Y Dios te está guiando y te está guardando. Así que, ¿verdad? En su poder, es su poder obrando en nosotros, dándonos esa seguridad. Esta palabra que sois guardados está ahí en 1 Pedro 1:5, en un presente continuo. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra peregrinación, Dios está guiándonos, guardándonos, hasta que lleguemos a su presencia. Así que, hermanos, nuevamente miramos este texto, 1 de Juan 2:19, y dice, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una pregunta que muchos se hacen, y verdad que hay doctrinas que creen que la salvación se pierde y que uno puede llegar a ser, a dejar de ser hijo de Dios. La pregunta común que hacen es esta: ¿y qué pasa si ellos estaban en la iglesia, verdad, y estaban con los creyentes, y se apartan y nunca más vuelven? Y viven como mundanos, y viven en el pecado. Dice así que si la salvación se pierde, entonces esto es viva la patria. Podés seguir viviendo tu vida, total, no se pierde. Ese es el argumento de los que creen que la salvación se pierde. Pero la palabra da una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Salieron de nosotros para que se manifieste. O sea, la palabra manifiesta, ¿qué significa? Se muestre, se revele, se declare, sea una evidencia que no todos son de nosotros. ¿Qué significa? Que estaban, pero no eran genuinos creyentes. Acá, en este caso, está hablando de que no eran verdaderos creyentes, no eran salvos, no perdieron nada porque nunca tuvieron la salvación. Nunca experimentaron la salvación. Entonces, es lo que está haciendo. No eran de nosotros. Hermanos, esta verdad es enseñada también en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y hermanos, es interesante que un creyente es identificado ¿con qué? Figurativamente en las Escrituras, ¿con qué animal? Oveja. Hermanos, sin embargo, los perros y los cerdos son, figurativamente hablando, los incrédulos. Y el punto es de este pasaje, que la naturaleza de un puerco, ¿cuál es? Es el barro. Y luego habla, la naturaleza del perro es comportarse como un perro. Y en otras palabras, hermanos, si nosotros no hemos recibido una nueva naturaleza, si yo todavía estoy gobernado por la antigua naturaleza, yo puedo aguantar un tiempo en la iglesia tratando de forzarme para seguir el camino, pero tarde o temprano mi naturaleza me va a vencer y me va a llevar a lo que realmente soy. Y me va a llevar a donde yo antes estaba. Sin embargo, hermanos, una oveja es torpe, pero la oveja a veces es tonta. Y la oveja de pronto va y se larga por el peor lugar.
y se cae, ahí queda toda, ¿verdad? Hay que ir y sacarla. Pero la oveja, su naturaleza no es el barro. ¿No? Usted nunca va a ver una oveja y dice, mira, hay barro, va y se tira y se revuelca. El cerdo sí le encanta, pero la oveja no. No es su naturaleza. Entonces, hermanos, el punto es que si somos creyentes, sí, podemos caer. Claro que sí. Podemos embarrarnos. Podemos llegar a fallar y pecar. Pero no es nuestra naturaleza. Yo el otro día me decía, pero hablando justamente de este tema con un matrimonio que estoy tratando, y ellos decían, pero si la salvación no se pierde, vos podés seguir pecando y pecando y pecando, pero entonces no sos salvo. ¿Por qué? Dice, a ver, decime una cosa, un naranjo, ¿qué da? Naranja. Y punto. O sea, no va a dar espinas, no va a dar abrojos, ¿verdad? Da naranjas. Si Dios creó en ti una nueva naturaleza y sos una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí. Nuestra vida, nuestros frutos van a evidenciar de lo que somos. Si vos te decís ser cristiano, pero tus frutos son, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Por su fruto los conoceréis. Exactamente. Entonces, hermanos, es importante, ¿verdad?, que nosotros, aquí está manifestando, ¿verdad?, que una persona que no es redimida, tarde o temprano su vieja naturaleza lo va a arrastrar. Ahora, ¿qué no significa, verdad, esto? Bueno, no significa que un verdadero creyente sea tentado. Porque de pronto ahora entienden que el mensaje, ¿verdad? Y yo lucho con el pecado, no seré salvo. Y yo tengo tentaciones, entonces capaz que no soy salvo. No, hermano, no significa que un creyente genuino no llegue a pecar. No significa que un verdadero creyente no caiga y aún no se llegue a apartar momentáneamente del Señor. Sí. Miren, lo afirma la Escritura. ¿Saben dónde? Proverbios capítulo 24, versículo 16. ¿Saben lo que dice? 7 veces cae el justo y aún se levanta. Pero cae. Pero ¿qué pasa? Si es justo, si es salvo, porque nadie es justo por su justicia, es salvo, es justificado en la fe. Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento los hombres se salvaron por fe. Hermano, se levanta. Y hermanos, tenemos tantos ejemplos. David pecó, recuerdan, David falló, pero se arrepintió y fue restaurado. Pedro negó a Jesucristo y fue restaurado. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo, esa parábola, el hijo volvió. La diferencia es que si tú eres cristiano, hermano, y tú te apartas del Señor, ¿sabes una cosa? Vas a perder la paz, vas a perder el contentamiento, vas a ser una persona desdichada, porque sabes que te falta lo más importante, te falta Cristo, y que estás alejado del Señor. Por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación, cuando David estuvo apartado. Tampoco un cristiano va a vivir toda su vida en el pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel y no lo va a permitir. No lo va a permitir. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6? Porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, sí, te podés ir, podés alejarte del Señor, pero el Señor en su amor, en su misericordia, te va a buscar. Te va a salir a buscar y te va a traer nuevamente. Te va a restaurar porque sos su hijo. Si somos hijos, ¿verdad? Y tenemos nuevamente, ¿verdad?, el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Así que, hermanos, esta doctrina da seguridad y confianza al creyente genuino. Se le llama la doctrina de la seguridad eterna del creyente. Hermanos, la promesa de Dios es que el creyente tiene vida eterna. Y el punto es que no podemos tener vida eterna si no es eterna. Si Dios nos da vida eterna es porque es eterna. Juan capítulo 10, versículo 27, ¿recuerdan? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad? Vamos a leerlo, perdón. Juan 10, 27. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y les doy en un presente. No es a futuro. Tenemos vida eterna.
Dice, y no perecerán jamás. Eso es una promesa. Y no perecerán jamás. ¿Quiénes? Las ovejas de Cristo. Hermanos, ¿quién lo está prometiendo? El Señor. Es una promesa, es una confirmación, Él nos está dando una seguridad eterna en esta afirmación. Y luego sigue diciendo, versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, las manos de Dios son un símbolo del poder, la protección, el cuidado, el sostén de Dios. Cantamos recién, noble sostén de la esperanza mía. ¿No? Y hermanos, el Señor nos va a sostener, nos va a guardar, ¿verdad? Y nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Ustedes recuerdan la oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17. Jesús está diciendo, ¿verdad? Para que ninguno se pierda, los que tú me has dado, guárdalos. Y podríamos seguir mirando tantos otros pasajes, hermano. Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por la fe se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero puede salvar perpetuamente, no momentáneamente, no parcialmente, sino perpetuamente. La salvación es segura. Tenemos la promesa de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Qué lindo, hermano. Dios no se cansa de nosotros, Dios no se aburre. Aunque cuando muchas veces fallamos, nos olvidamos de Dios, nos alejamos, nuestro corazón se enfría. Pero Dios no. Su amor, su afecto hacia nosotros, Él no enfría su amor. Entonces, hermanos, la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Romanos 8, ¿recuerdan? Dice, a los que llamó, a esto justificó, a los que justificó, a esto santificó, a los que santificó, a esto glorificó. Y cada verbo es una obra de Dios. Y significa que es un continuo. Lo que Dios comienza, lo termina. Si Dios te llama, terminás en gloria. Entonces, hermanos, la conclusión de esto, ¿verdad? Es que un verdadero cristiano no puede dejar de creer. Que, hermano, no sé, alguna vez no sé, ¿alguno de ustedes se ha replanteado esto? Voy a dejar de creer en Cristo. Si ustedes me preguntan, no sé, yo hermanos, como cristiano siempre digo, estoy acá por la gracia de Dios, lo único que puedo decir. Pero si usted me pregunta a mí, ¿por qué no dejas de creer en Cristo? Y la respuesta, hermanos, no puedo. Yo no puedo. Porque no es un conocimiento intelectual. Para mí, la fe es una convicción personal. Sé que es el camino, sé que es la verdad y la vida. Es imposible, como que me diga dejar respirar. Y no puedo. Porque dejar a Cristo, hermano, significa irme al error, al engaño, a mi propia destrucción, a mi propia infelicidad. Entonces, hermanos, esto es una prueba. Nosotros en nuestra iglesia, qué bendición, hermanos. Tenemos tantos hermanitos y hermanitas que son un ejemplo, y valórenlo, y copien su ejemplo. Porque a veces miramos los ejemplos de la Biblia, pero tenemos tantos hermanos que, si habrán perseverado, que tienen 30, 40, 50, 60 años siguiendo a Cristo en nuestra congregación. Una vida de perseverancia, siguiendo a Cristo. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos perseverar en el camino de Dios, ¿no? Vamos a terminar orando.